El tema de hoy es modelación o modelando con ecuaciones diferenciales. Es un tema bastante interesante porque da aplicación a muchas de las cosas que ustedes han aprendido en sus cursos de cálculo. Entonces, para empezar, voy a hablar de un modelo poblacional. Es el modelo malthusiano y voy a explicar cómo, usando una ecuación diferencial, uno puede modelar el crecimiento de una población o inclusive cómo se manifiesta o se empieza a expandir una infección, por lo menos durante tiempo corto. Entonces empecemos. Para ello voy a definir una variable n de t. T es el tiempo se puede medir en días, años, segundos, lo que sea necesario. Por ejemplo, si estamos mirando población de bacterias, T se mediría en minutos, tal vez, en días. Si estamos hablando de población mundial, se puede medir en décadas. Entonces, esto es el población. Toda la población en el instante de tiempo t. O si estamos hablando de una epidemia, del número de infectados. Entonces, lo que vamos a calcular es lo siguiente. Si usted, para fijar ideas, hablemos por ejemplo de la población mundial. Usted quiere saber cómo está cambiando la población mundial. Si usted la mira en un instante de tiempo t más delta t, es decir, usted deja pasar un tiempo corto, quiere mirar cuánto creció o decreció la población, usted lo compara con la cantidad de la población en el tiempo t. El supuesto principal es que esto es proporcional. Voy a usar un símbolo extraño que es como una letra alfa. Es proporcional. Esto es algo que estamos asumiendo, es algo que asumió Malthus. Es proporcional a la población en el instante t. Usted puede suponer que en el instante t hay cierto número de individuos que se reproducen, ¿sí? Por la cantidad de tiempo que deja pasar. Ese es el modelo malthusiano. Otra manera de verlo es la cantidad de personas, si lo miran como poblaciones, la cantidad de personas en el instante t más delta t menos la cantidad de personas en el instante t es igual, si usted lo hace para poblaciones, usted lo puede mirar, esto es igual a nacimientos en el periodo comprendido entre t y t más delta t menos decesos o muertes acontecidos en el tiempo t, entre el tiempo t y t más delta t. Ahora, para llegar a esto de acá, que esta diferencia va a ser proporcional al número de individuos en el instante de tiempo por el número de tiempo, por la cantidad de tiempo transcurrido, usted lo que dice es, pues, el número de nacimientos es proporcional a el número de individuos por el tiempo transcurrido, y esto también, obviamente, el número de decesos va a ser proporcional al número de individuos que hay por el tiempo transcurrido. Ahora, la idea es que queremos volver este signo de proporcionalidad en una igualdad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para transformarlo en una igualdad, simplemente introducimos una constante de proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, el número de nacimientos es proporcional al número de individuos por el tiempo transcurrido. Aquí aparecería una constante de proporcionalidad que podemos llamar, digamos, B, o B, para volver esto una igualdad. Y acá podríamos llamarla D. No tienen que ser la misma constante de proporcionalidad, ¿cierto? Y entonces, si usted toma la diferencia entre este y este, ¿qué aparece? Que el número de nacimientos menos el número de muertes es igual a B menos D factor de n de t por delta t. A esta constante de proporcionalidad B menos D, que hace que esto sea igual a esto, la podemos colocar acá. Y para no estar escribiendo tantas letras a esta constante de proporcionalidad, le podemos poner un nombre que yo voy a denotar por la letra gamma.
Entonces, la ecuación que dice la diferencia entre personas o en la población o el número de individuos en tiempo t más delta t menos el número de individuos en tiempo t es proporcional al número de individuos por el tiempo transcurrido, se vuelve una igualdad introduciendo una constante de proporcionalidad que voy a llamar gamma. Entonces se denota, porque nos queda la siguiente ecuación. La diferencia entre los individuos entre t más delta t en t más delta t y nt es igual a gamma, número de individuos en tiempo t por delta t, por el tiempo transcurrido. Ahora pasamos este delta t a dividir y nos queda la siguiente ecuación. Entonces, pasando a delta t a dividir, me queda esta ecuación. N de t más delta t menos n de t, ¿cierto? Sobre delta t es igual a gamma por n de t. Muy bien. Entonces pasamos de constante, de una proporción a una igualdad. Y ahora lo interesante con respecto a esto es, si nosotros suponemos que delta t es un tiempo muy corto y suponemos que n no es una variable discreta porque pues son un número de individuos, sino una variable continua, hacemos tender delta t a 0. Y si delta t tiende a 0, fíjese que yo puedo colocar el límite cuando delta t tiende a 0. Entonces si colocamos quedaría que el límite cuando delta t tiende a 0 de n de t más delta t menos n de t sobre delta t. Eso ustedes lo deben reconocer, eso es nada más y nada menos que la derivada de n en tiempo t, y obtenemos una ecuación diferencial. ¿Qué ecuación diferencial obtenemos? Obtenemos esta ecuación diferencial. A gamma por n de t. Esto casi que se lo debemos a Malthus. Y bueno, esta es una ecuación diferencial muy sencilla. Esta es de orden 1 porque la derivada más alta que aparece es la primera derivada. Y la verdad es que resolverla es fácil. Voy a darle la solución general. La solución general es las posibles formas que puede tener una función cuya derivada sea gamma veces ella misma. Ustedes deben reconocer eso. Entonces, las funciones que satisfacen que su derivada es igual a gamma veces ella misma son todas de esta forma. Una constante que voy a denotar por n sub 0 e a la gamma t. ¿Cómo comprobamos que estas funciones son soluciones a esta ecuación? Derívela y dése cuenta que la derivada de esta función es gamma veces la función. ¿Ok? Entonces, para probar que esta función satisface esta ecuación. Muy bien, entonces vamos a hacer algo, vamos a aplicar esto para que vean cómo se usa esto, por ejemplo, para predecir cosas. Vamos a hacerlo en principio con la población mundial. Entonces aquí les tengo preparada una tablita donde está la población mundial en 1990, en el año 2000. En el año 1990 era de 5.288 millones de personas. En el 2000 era de 6.122 millones de personas. La pregunta es, pues, podemos predecir, claro, pues esto ya pasó, pero supongamos que no supiéramos predecir cuál va a ser la población en el año 2010. Entonces, si observan, en la solución que teníamos a la ecuación, aparecen dos constantes. Entonces voy a escribir mi ecuación acá, mi solución acá. Entonces n de t es igual a n0 y a la gamma t. ¿Cómo vamos a medir el tiempo? El tiempo lo vamos a medir en décadas, entonces t es medido en décadas. Medido en décadas. O no, ¿saben qué? Midámoslo en años, a ver qué pasa. No lo midamos en décadas, sino en años.
Midámoslo en años. ¿Qué quiere decir? T igual una unidad de tiempo acá es un año. Entonces vamos a medirla en años. A ver qué sucede. Entonces, necesito hallar N0 y necesito hallar gamma. En principio no los conozco, pero usando estos datos voy a hallar tanto N0 como gamma. ¿Qué se tiene que cumplir? Tiempo T igual a 0, vamos a suponer que T igual a 0 es es decir, este es T igual a 0. Este sería T igual a 10, porque han pasado 10 años desde el tiempo T igual a 0 y queremos predecir en T igual a 20. Muy bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente, si reemplazamos T igual a 0 acá, obtenemos que N de 0 debe ser igual a N sub 0, ¿cierto? E a la gamma por 0, esto es gamma por 0 es 1, entonces esto es igual a N0, y N de 0, que es lo que sucede en tiempo T igual a 0, es 5.288 por 10 a la 9. Entonces ya hallamos N0. Ahora tenemos que hallar gamma, pero ya tenemos información parcial, ya sabemos que N de T es 5.288 por 10 a la 9 a la gamma T. Ahora, ¿qué usamos? Usamos el siguiente dato, que es que en T igual a 10 tenemos que tener esta población, es decir, N de 10, lo voy a escribir acá, es 6.122 por 10 a la 9, y eso debe ser igual a 5.288 por 10 a la 9 e a la gamma T. Entonces, ¿cómo resolvemos para gamma? Pasamos esto a dividir, los 10 a la 9 se cancelan, queda que e a la gamma T, perdón, T y T tiene que ser igual a 10, entonces este T es igual a 10 acá. Entonces este T es igual a 10. Entonces, en otras palabras, e a la 10 veces gamma debe ser igual a 6.122 sobre 5.288. Ok, entonces sacando logaritmos me queda que 10 gamma es igual al logaritmo natural de 6.122 sobre 5.288. Ok, entonces, ¿qué sucede? Vamos a despejar gamma, sigamos acá. Entonces, en nuestro caso particular tenemos que N de T hasta el momento es 5.288 por 10 a la 9 por e a la gamma T, y despejando gamma de acá nos queda que gamma va a ser igual a un décimo. ¿Sí? Pasamos este 10 a dividir del logaritmo natural de 6.122 sobre 5.288. Y si hacemos el cálculo, esto da aproximadamente 0.0146 aproximadamente. Entonces, el modelo poblacional que obtenemos para la población mundial es 5.288 por 10 a la 9 por e a la 0.0146 por t. ¿Qué queremos saber ahora? Queremos saber qué predice este modelo para el año 2010. En el año 2010 t sería igual a 20, entonces colocamos n de 20, a ver cuánto da. Entonces, para calcular n de 20, reemplazamos t por 20 y nos quedaría lo siguiente: 5.288 por 10 a la 9 e a la 0.0146 por 20. Si hacemos ese cálculo, eso da aproximadamente 7.081 por 10 a la 9. Entonces, nuestro modelo predice que para el año 2010, en esta tabla, debería haber 7.081 millones de personas. Entonces la predicción la voy a escribir en verde.
Si revisamos los datos, el dato real dice que el valor real, que lo voy a escribir en azul, es 6.933 por 10 a la 9. Es decir, nos descachamos por arriba. Sin embargo, si usted calcula el error porcentual sería error porcentual entre la predicción y el valor real. Usted toma el valor real, le resta el valor, todo esto por 10 a la 9, el valor que obtuvo en su predicción, y divide entre el valor real y lo multiplica por 100 para que le quede en porcentaje. Esto es aproximadamente el 2%. Es decir, el error porcentual no es tan malo para nuestro modelo. Nos descachamos, de hecho es menos 2% porque nos descachamos por arriba, ¿sí? Entonces no nos descachamos tanto, el modelo es bastante bueno. ¿Cómo se usaría esto en una infección? Hagamos esto rápidamente para que vean ustedes cómo se daría esto en el caso de usarlo para una infección. En el caso de una infección, N podría ser el número de infectados, y el cambio en el número de infectados es proporcional al número de infectados por el tiempo que ha transcurrido. Aquí ponemos nuestra constante de proporcionalidad que dice más o menos, o lo que diría esa constante es cuántas personas infectaría un infectado, o sea, la capacidad de transmisión de un infectado por unidad de tiempo por persona. ¿Sí? Entonces, veamos a ver. Entonces, para infectados voy a cambiar la letra N por la letra I. Entonces, en el caso de una infección, la ecuación que obtendríamos sería esta igual, pongámosle gamma también, y de t. Entonces, para este caso vamos a usar para usar algo de actualidad, para que vean ustedes cómo esto puede ayudarse para simular un caso real actual. Vamos a mirar no el número de infectados real por coronavirus en la ciudad, en Colombia, sino los casos reportados. Los casos reportados se pueden tratar como número de infectados porque en el fondo el número de infectados, o sea, que cumple una ecuación parecida, porque el número de casos reportados va a ser proporcional también al número de casos reales, aunque no estén reportados. Entonces, si miramos coronavirus, el 17 de marzo había 75 casos confirmados, mientras que hoy es el 18, a la hora en que estoy grabando este video, hay 93 casos confirmados. Entonces ya saben que el número de infectados se comporta como un I sub 0 por E a la gamma t. Y tenemos que hallar I sub 0 y E a la gamma t. Aquí el tiempo lo vamos a medir en días. Entonces este corresponde a t igual a 0, 17 de marzo es t igual a 0. Y este correspondería a t igual a 1. ¿Correcto? Entonces con eso vamos a hallar I0 y gamma, como hicimos anteriormente. Muy bien. Lo que tenemos ahora es que en tiempo 0 I de 0 debe ser igual a I sub 0 por E a la gamma por 0. Eso es igual a 75, entonces tenemos que I sub 0 es igual a 75. Y para hallar gamma ya tenemos que I de t es igual a 75 por E a la gamma t. Y por lo tanto, si miramos en el día 1, 93 debe ser igual a 75 por E a la gamma t, de donde aparece que gamma, si ustedes despejan, entonces despejando queda que E a la gamma t es igual a 93 sobre 75, y por lo tanto gamma, pero este t es igual a 1, tengo que poner t igual a 1, recuerden, porque este es el tiempo t igual a 1. Esto realmente la ecuación es E a la gamma es igual a 93 sobre 75. Claro, porque esto ocurre en el día 1, 93 personas en el día 1, entonces t lo tengo que reemplazar por 1. Este t vale 1 en esta ecuación. Queda que E a la gamma, y por lo tanto gamma es igual al logaritmo natural
de 93 sobre 75. Eso da aproximadamente, por acá tengo el cálculo, 0.215. ¿Eso qué quiere decir? Que para el caso del coronavirus, lo que nos da nuestro modelo, en el número de no infectados, sino casos reportados, es que I de t es igual a 75 por E a la 0.215 por t. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, si queremos saber cuántos infectados reportados va a haber el 27 de marzo, entonces, ¿qué pasaría el 27 de marzo? Predice esto para el 27 de marzo. Bueno, entre el 17 de marzo y el 27 de marzo hay 11 días, entonces lo que tenemos que mirar es lo que pasa en I de 11, que es 75 por E a la 0.215 por 11, y eso es igual a, aproximadamente igual a, que tengo el dato, 798. Es decir, para el viernes 27 de marzo debe haber aproximadamente, según este modelo, un reporte de 798 infectados. Hay otros modelos para simular el comportamiento de una población un poquito más elaborados que este, que es el de crecimiento exponencial. Fíjense, por eso se llama crecimiento exponencial, porque aparece una exponencial, y uno de ellos tiene que ver con lo que llamamos la ecuación logística. La ecuación logística tiene en cuenta algo. Si usted, por ejemplo, tiene peces en un estanque, el estanque no tiene capacidad para infinitos peces. Ese estanque, digamos que el medio donde habitan los individuos, tiene una capacidad. Que no puede exceder. Esa capacidad viene dada por un número K, que es el número de individuos que se pueden sostener en ese medio. Entonces, lo que dice la ecuación logística es lo siguiente. Recuerden lo que dice la ecuación de Malthus, la ecuación exponencial. La tasa de cambio de la población es proporcional a la población en ese momento. La ecuación logística va a decir que la tasa de cambio de la población es proporcional a la población, pero también es proporcional a qué tan distante está la población de la capacidad de carga, de la capacidad del medio. Ese se denota así. Fíjense que, supongamos que esto fuese igual a esto, antes de poner la constante de proporcionalidad, esto fuera igual a esto. Mientras estemos por debajo de la capacidad que tiene el medio, la población va a crecer, porque esto va a ser positivo, esto va a ser menor que K, esto va a ser menor que 1, 1 menos esto va a ser positivo, y esto es positivo, la población va a crecer. Pero una vez el medio exceda su capacidad, esto va a ser mayor que 1, esto va a ser negativo y la población va a empezar a decrecer. Entonces, para hacer igualdad ponemos una constante de proporcionalidad, que esta vez la voy a denotar por R, y esta es la ecuación logística. Esta ecuación la vamos a mirar después, voy a hacer unos videos especiales extra sobre modelos epidemiológicos, y vamos a volver a ver esta ecuación en este caso. Finalmente, hagamos una aplicación a la física de las ecuaciones diferenciales. Para ello les debo recordar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la tasa de cambio de la cantidad de movimiento de una partícula de masa m es igual a las fuerzas aplicadas sobre dicha partícula o sobre dicho objeto. Recuerde que la cantidad de movimiento P es la masa de la partícula o del objeto por la velocidad. Muy bien, vamos a usar esta segunda ley de Newton para modelar la caída de una bolita muy pequeña, casi que una partícula, en
un líquido viscoso bajo la acción de la gravedad. Entonces lo que sucede es, lo que está pasando es lo siguiente. Aquí hay un líquido viscoso. Acá hay una partícula muy pequeña, una bolita muy pequeña de masa m, y ella va a empezar a sumergirse en ese líquido viscoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular una ecuación diferencial que modele lo que está sucediendo con esa partícula? Bueno, muy bien, tenemos que ver qué fuerzas están actuando sobre esa partícula. La primera fuerza que actúa es la fuerza de gravedad a través del peso. Recuerden que eso es igual a m por g. Como voy a suponer que la dirección de movimiento positiva es hacia arriba, para indicar que esto está hacia abajo, le pongo un menos, porque voy a suponer que g es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado, una cantidad positiva. Entonces, sobre esta partícula está actuando su peso, que es la que hace que vaya hacia abajo, pero además, por ser un líquido, está la fuerza de empuje o de buoyancia. O buoyancia. Esta fuerza actuaría hacia arriba y es proporcional al volumen de líquido desplazado por la partícula o por el objeto. Pero como vamos a suponer que este objeto tiene un volumen muy pequeño, en este modelo, a esta fuerza de buoyancia la vamos a despreciar. Vamos a decir que es despreciable. Pero por ser un líquido viscoso hay otra fuerza que actúa y que es una fuerza que le impide a la partícula sumergirse porque obviamente el líquido es viscoso. Si el líquido no fuera viscoso, pues se movería sin ningún tipo de fricción, digámoslo así. Es como una fricción del líquido la viscosidad. Esta fuerza es proporcional a la velocidad que lleva de descenso que lleva la partícula en el instante que le estemos midiendo, pero es contraria a la dirección en la que se mueve la partícula. Como esta dirección está indicada por B y es proporcional, pues aquí voy a poner una constante de proporcionalidad, es decir, la fuerza, la viscosidad imprime una fuerza proporcional a la velocidad que lleve la partícula en sentido opuesto hacia donde se esté moviendo. Eso lo voy a indicar con un menos acá porque voy a suponer que K es una constante positiva. Entonces menos K es negativa y menos K por B indica que la fuerza es contraria a la dirección en la que se mueve la partícula. Entonces teniendo ya, este es el diagrama de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre. Para esta partícula tenemos que la ecuación diferencial que se satisface en este caso es d dt dp, pero recuerde que P es m por b, es igual a menos mg menos kb. Como la masa es constante, yo puedo sacar la masa acá de la derivada y me queda que la masa por la derivada de b contra t es igual a menos mg menos kb. Ahora, para dejar esto más bonito, digamos, voy a dividir toda la expresión entre m y me queda la siguiente ecuación diferencial para b. Menos g menos k sobre m por b. Esta es una ecuación lineal de primer orden que vamos a aprender a resolver después en el curso más adelante. Y aquí hay una cosa especial, note lo siguiente. Supongamos que usted suelta la bolita sobre el líquido y la suelta, es decir, arranca con velocidad cero. Entonces, eso es lo que llamamos una condición inicial y lo podemos indicar de la siguiente manera. En el instante inicial, la velocidad de la partícula es cero. Esto es un problema de valor inicial. Y si resolvemos esta ecuación diferencial con esta condición inicial, vamos a ver cuál es la velocidad de la partícula mientras se mueva dentro del líquido viscoso. Es decir, vamos a poder predecir su velocidad a medida que se va moviendo. Pero eso lo dejamos para otra ocasión.